Hola, buenos días a quienes nos están acompañando en esta última sesión de nuestro coloquio Ciudad en Movimiento del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Y bueno, pues también darles la bienvenida a nombre del director del PUEC, el doctor Javier Delgado, para esta última sesión, a nuestros ponentes del día de hoy que nos estarán acompañando, que es el doctor Iván Yasmani Hernández y también el maestro Marco Antonio Rosas. Y bueno, como hemos visto a lo largo de este coloquio, pues hemos tratado, ¿no?, de abordar ahora sí que la movilidad desde distintas aristas, pues para tener una mayor integración, ¿no?, de los problemas que son de alguna manera complejos y que pues se tienen que abordar desde diferentes enfoques o disciplinas, pues para tener una solución pues mejor e integral a estos problemas, ¿no?, que nos acontecen al momento de desplazarnos por nuestras ciudades. Y bueno, en esta ocasión, como les comentaba, pues vamos a estar abordando esta parte de los desafíos de la movilidad y los retos medioambientales. Y para eso, pues nos acompañan el día de hoy, como ya les dije, el doctor Iván Yasmani y también el maestro Marco Antonio Rosas. Y bueno, pues voy a proceder a presentar al maestro Marco Antonio Rosas. Él es maestro en Ciencias de la Sostenibilidad con mención honorífica por la UNAM en el área de conocimiento de contextos urbanos. Cuenta con una especialidad en análisis espacial en la School for Environmental and Sustainability de la Universidad de Michigan. Y bueno, tiene estudios sobre ciudades sostenibles y complejidad de Bartlett Center of Advanced Spatial Analysis en la Universidad de Londres. Y bueno, y también por el colegio en Environmental Design de la Universidad de California en Berkeley. Y bueno, él es investigador asociado en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Y bueno, en el C3 es líder del equipo de desarrollo de aplicaciones como la de movilidad sostenible, Puma Móvil de la UNAM, aplicación premiada por el programa Propulsity de World Resource Institute. Y bueno, también ha tenido colaboraciones con el programa de investigación en cambio climático de la UNAM, con el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Colima. Ha sido asesor externo del Banco Interamericano de Desarrollo y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Participó como ponente en las conferencias de sistemas complejos en 2017, 2022 y 2023 y participante en el Joint Research of the Complex Systems Society. Y bueno, también en la reunión de la comunidad de investigadores en etapa inicial en ciencias de sistemas complejos, reunión para incentivar la productividad de las colaboraciones científicas de alto nivel. Y bueno, también está asociado a programas como Ways Up for Cities, All for Gus Mackenzie y en el Laboratorio de Investigación en Derecho e Inteligencia Artificial del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ha trabajado en proyectos de desarrollo de sistemas de información e infraestructura nacional e internacional con empresas como TomTom, Google, British Petroleum, entre otras. Y bueno, pues le damos la bienvenida al maestro Marco Antonio Rosas y bueno, posteriormente que termine su presentación el maestro Marco Antonio Rosas, también les voy a dar pues una breve semblanza del doctor Iván Yasmani. Y bueno, pues adelante, maestro. Gracias, Sharon. Muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación a participar. Bueno, voy a presentar en pantalla. Ok, muchas gracias. Bueno, como te decía, muchas gracias por la invitación. Les voy a platicar un poco de todo lo que hemos estado estudiando de la ciudad desde la perspectiva de sistemas complejos y ciencia de datos, que es mucho de lo que hacemos aquí en el C3. Bueno, ¿por qué son relevantes las ciudades? Porque hay que estudiarlas. En las últimas décadas el crecimiento de las zonas urbanas ha sido muy rápido y de dimensiones muy importantes, en donde, bueno, hace necesario que se estudien desde una perspectiva integral y siempre teniendo como base el paradigma del desarrollo sostenible. Actualmente más de la mitad de la población vive en ciudades, mientras que estas mismas ocupan solo el 2% del total del territorio del planeta, pero representan muchas cosas, ¿no? Representan el 70% de la economía, el 60% del consumo de energía, el 70% de la emisión de gases de efecto invernadero y el 70% de los desechos.
Igualmente, algo que es muy importante y ha tomado relevancia en las últimas años es que estos residentes urbanos representamos el 91% del crecimiento del consumo mundial. ¿Esto por qué es relevante? Bueno, cuando los fenómenos empiezan a crecer de manera exponencial, como es el caso del consumo, ya representan como una criticalidad multiescala. Vamos a ver más adelante cómo estos impactos multiescala son muy representativos en las ciudades y por lo tanto como sistema complejo es bien importante estudiarlos. Y bueno, en cuanto a movilidades, desde el 2019 se tiene conciencia de que la movilidad como está operando actualmente tiene que cambiar y tiene que cambiar hacia la movilidad activa, compartida y demás, ¿no? Ha estado muy de moda la movilidad compartida. Hay empresas muy grandes que se desarrollaron a partir de este concepto, pero también hay que considerar que el espacio de las calles es limitado, es finito, y el crecimiento de la producción, fabricación y compra y venta de los carros sigue creciendo de manera exponencial también, lo cual representa un riesgo importante para las dinámicas urbanas. Y bueno, ¿cómo se estudian conceptualmente desde sus bases la dinámica urbana? Bueno, recientemente esta dinámica se han detectado patrones cíclicos de densificación y crecimiento horizontal. Es muy común ver estudios donde se analiza la densificación y sus temas sociales, económicos y demás, y se estudian por separado, mientras que el crecimiento horizontal es muy estudiado también, pero en cuestiones más de uso de suelo y cambio de este uso de suelo. Bueno, se han encontrado recientemente patrones cíclicos entre uno y otro que cobran mucha relevancia para entender a las ciudades como sistemas complejos, entendiendo esta dinámica como criticalidad basada en la autoorganización. ¿Qué es esta criticalidad? Lo que les comentaba hace poco, ¿no? Estas dinámicas que empiezan a crecer exponencialmente normalmente crean cambios más allá de su propia escala. Y bueno, estudiando estos patrones se ha encontrado que la movilidad es muy relevante para esta oscilación. Lo podemos ver en la creación de nuevos espacios territoriales en zonas periurbanas, en donde llega la movilidad, llega la infraestructura de calles, y esto a su vez genera otro patrón de crecimiento. Y bueno, ¿cómo estudiamos estos patrones? Bueno, se describe a la distancia como un efecto inevitable de la distribución de fragmentos y formas de actividades construidas en el suelo. Esto da lugar a jerarquías espaciales, donde los privilegios de la ubicación y las distribuciones espaciales son desiguales y crean patrones socioeconómicos de diversas magnitudes, que también vamos a ver un poco más adelante. Por otro lado, la microeconomía explica cómo se atribuyen valores monetarios a la distancia. ¿Por qué es importante esto? Porque son detonadores de la movilidad. En una u otra forma, siempre estos valores monetarios detonan dinámicas urbanas basadas en la movilidad. Y todas estas consecuencias, perdón, para la estructura de las ciudades, los gradientes de valor de la tierra, la competencia por la ubicación y la concentración de actividades son algunas de sus consecuencias, digamos, socioeconómicas, pero hablando más en concreto de consecuencias sociales, aquí es donde toma relevancia el espacio público, que es considerado un elemento clave de la interacción, la inclusión social, la salud y el bienestar, junto con intercambios económicos, expresiones culturales y de diálogo entre zonas urbanas. Estos toman mucha relevancia en estudios posteriores hacia la conectividad urbana. Son determinantes y son muy importantes para construir mejores conectividades, tanto sociales como de infraestructura. Y bueno, actualmente se están tomando las huellas digitales, que se les llama, ¿no? Nosotros tenemos una actividad muy intensiva basada en dispositivos digitales como el teléfono y la tarjeta de crédito.
estos dispositivos o esta actividad a través de estos dispositivos está dejando huellas digitales de nuestras actividades. Y con estos datos recientemente se están empezando a ver comportamientos tanto individuales como colectivos. Y bueno, esto permite tener acceso a fenómenos socioeconómicos complejos y que hasta entonces han estado ocultos. Hay estudios recientes, por ejemplo, del doctor del doctor Esteban Moro, perdón, se me estaba olvidando, en donde él a través de estos datos establece relaciones sociales entre las personas basado en el número de llamadas, el tiempo de llamadas, el número de personas a las que se llama, y esto crea una visión de las relaciones sociales entre las personas. Ha encontrado cosas muy, muy interesantes a partir de esta información. Y bueno, yendo hacia el otro lado, la evolución de las estructuras espaciales urbanas, la dinámica urbana, solo se puede monitorear lentamente. Hasta ahora, con estos datos se puede monitorear un poco más rápido, pero aún sigue siendo complicado, dado los requerimientos de análisis para los datos muy, muy grandes o las herramientas metodológicas, matemáticas o computacionales que se requieren para hacer estos estudios. Pero aún así, la estructura urbana comúnmente se define utilizando dos componentes complementarios, que es la distribución espacial de la población y la distribución espacial de las instalaciones funcionales o lugares de trabajo. ¿Esto cómo se puede estudiar con estos datos? Bueno, actualmente, en el contexto de movilidad urbana, hay un dato que se está generando que se llama radio de giro, y se refiere a una medida de la extensión espacial de los movimientos de un individuo dentro de un área o región determinada. Matemáticamente es el valor escalar definido como la distancia promedio de todas las ubicaciones que visita una persona desde el centroide de un área o una ventana de tiempo específica. ¿Qué es esto? Con estos mismos datos de telefonía de celular o de uso de tarjetas de crédito se puede determinar los espacios donde se mueve una persona y se puede determinar en dónde vive y en dónde trabaja. Algo que me gustaría aclarar en este punto: así como han evolucionado las metodologías para hacer uso de estos datos, también ha evolucionado la seguridad con la que se manejan. Principalmente estos datos se manejaban a través de cartas de confidencialidad, contratos de confidencialidad, etc. Ahora, por ser tan delicados estos datos y su manejo, se han desarrollado técnicas mucho más seguras en donde alguien que está estudiando estos datos genera su algoritmo, lo corre en una muestra muy pequeña, se le manda al dueño de la información, el algoritmo se corre en los servidores donde está la información y se obtienen los resultados. Con esto se evita tener datos que uno no quiere tener la responsabilidad de su delicadeza al momento de manejarlos. Esto igual ha evolucionado, ha dado muy buenos resultados y se han encontrado muchas cosas sin transgredir los derechos de privacidad de las personas. Y bueno, pasando al tema del medio ambiente, se han estado construyendo indicadores para medir la sostenibilidad tanto de la ciudad como en una escala más baja de la movilidad, ¿no? Y sobre todo del transporte público. Estos indicadores se han reconocido tres generaciones. La primera generación de indicadores de una ciudad estaban basados en los datos económicos, ¿no? Cuánto se produce, el Producto Interno Bruto de una ciudad, etcétera, etcétera. Posteriormente, la segunda generación de estos indicadores ya trata de incluir el bienestar, ¿no? El bienestar de otras formas, el bienestar social, etcétera. Y la tercera generación, que es la actual, y espero que no sea la última, ya incorpora una visión más holística e integral de todo esto. ¿Cuál es el problema de manejar diferentes tipos de indicadores? Bueno, normalmente hay indicadores o de los que se partieron son cuantitativos, y cuando se está incluyendo la parte social, se tiene que tomar en cuenta muchos indicadores cualitativos. La integración de estos
de estos dos tipos de indicadores es muy complicada, ha representado demasiado trabajo interdisciplinario, que es bien importante para poder tener las dos visiones de origen, la cualitativa y la cuantitativa, y poder construir cosas, ¿no? Cosas robustas en cuanto a resultados. Ha sido muy difícil, sigue siendo muy difícil integrar las dos visiones, pero la necesidad y el requerimiento y los nuevos datos han permitido un poco más la integración de estos tipos de indicadores. Y bueno, todos tienen que ver con el medio ambiente, con el bienestar social y de las personas. Entonces, esto es bien importante. Y a través de estos indicadores, he estado revisando cómo impactan el medio ambiente, ¿no? Saliéndome un poquito del tema de la movilidad y el transporte, hace poco en una plática que dieron del Instituto de Ciencias de la Atmósfera, presentaron esta tabla, pedí autorización para usarla para el día de hoy, y bueno, a mí me llamó mucho la atención el tema del cambio de uso del suelo, que como les explicaba hace un rato, sí tiene mucho que ver con las ciudades, ¿no? Pero en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, está tomando mucha relevancia, y si vemos la tabla del medio, vemos que los países más importantes que están contribuyendo al cambio climático por cambio de uso del suelo son países en donde las selvas son muy importantes, ¿no? Y bueno, en México también lo es, y en México pronto veremos esas consecuencias en diferentes regiones del país, pero el cambio de uso del suelo, aquí yo lo quería poner esto como un ejemplo importante en la generación de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque las ciudades son quienes más contribuyen a este cambio de uso del suelo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, y aparte de la movilidad urbana, que también es muy importante, como se puede ver en esta diapositiva, para la emisión de gases de efecto invernadero, también el cambio de uso del suelo. Entonces, esto es del 2018, bueno, la fuente los datos son de 1990 al 2015, pero esta imagen la he visto en muchos lugares, ¿no? Se presenta muchas veces, y es que tiene mucho que ver con la visión de cómo impacta el transporte de manera global, ¿no? Dado el cambio climático. Y bueno, hubo una oportunidad hace muy poco, durante la pandemia, en donde pudimos observar cuál es el impacto de la movilidad en la contaminación ambiental. Este estudio lo hicimos en colaboración con Waze, nos dieron acceso a sus datos de movilidad, y bueno, este es como el punto de partida que tuvimos para ese estudio, cómo se modificó el tráfico antes, durante la pandemia y pospandemia. Es bien importante aquí, no puse una diapositiva porque no se ha publicado el trabajo, pero es bien interesante cómo en los resultados pospandemia cambió mucho la dinámica. Hay alcaldías y municipios conurbados que aumentaron su tráfico, pero hay otros que lo disminuyeron. Y esto no es un equilibrio que tenga alguna lógica. Lo estamos trabajando todavía, porque hubo cambios en un lugar hacia arriba y cambios en otro lugar hacia arriba. Pero algo que pudimos entender es que del punto de partida, cuando baja la movilidad, este es el momento cuando estaba en su punto más bajo la movilidad de estas dos imágenes, la imagen de la derecha. Y bueno, vemos todavía que hay bastante contaminación ambiental en la ciudad cuando ya no se está moviendo la gente. Y bueno, ¿qué impactos tiene la movilidad? ¿Por qué impacta? Porque es un área importante de oportunidad para mejorar la sostenibilidad de las ciudades. Bueno, en primer lugar, toma mucho de nuestro tiempo, nos desgasta mucho nuestro tiempo útil de vida, tiene mucho impacto en las emisiones contaminantes, y bueno, es muy fácil, o bueno, debería de ser muy fácil poder tener acciones para disminuirlo, ¿no? O sea, por ejemplo, una acción que nosotros, cuando empezamos a trabajar la aplicación de Puma Móvil, era subir la ocupación vehicular, ¿no? Por ejemplo, si ven ahí en ese momento,
creo que estos datos son del 2020. En ese momento la ocupación vehicular era de 1.5. Haciendo estudios y viendo cómo podría cambiarse este comportamiento, vimos que llegar a un 1.7, 1.75 de ocupación tendría gran impacto en la movilidad, tanto en el tráfico como en emisiones. Y bueno, creemos que puede ser muy importante aspirar a este tema, ¿no? Y bueno, ya pasando a cómo medimos esto, este es un trabajo que hicimos en colaboración con el PINC de la UNAM. Y bueno, este es el resultado de una tesis de licenciatura en biología de Mesli. Y bueno, el trabajo consistió en cuantificar las emisiones del sector transporte aquí en Ceú. Para esto usamos datos de la aplicación Puma Móvil, en donde teníamos bueno, todavía lo tenemos, el rastreo en tiempo real vía GPS de todas las unidades. Entonces con esta información, pudimos cuantificar los kilómetros recorridos por todos los vehículos en su conjunto, ¿no? Y usamos los meses de enero y febrero del 2020, antes de la pandemia, y con eso empezamos a cuantificar. Encontramos datos súper interesantes. Cuánto recorren en kilómetros por mes es impresionante. Y bueno, por otro lado, también quisimos medir cómo contribuyen los autos particulares en estas emisiones. Y bueno, lo que tuvimos que hacer fue trabajo de campo, en donde recorrimos muestras de estacionamientos en CU para caracterizar los tipos de vehículos particulares que están aquí en CU. Fuimos y levantamos vehículos en estacionamientos, usamos esta metodología en donde, bueno, en las placas que traen todos los coches, o la mayoría de los coches, en el frente, en el parabrisas del lado del volante, traen este número, y este número nos indica el modelo, año y tipo y marca del vehículo. Entonces usamos estos datos para caracterizarlo. ¿Por qué teníamos que caracterizarlo? Porque las tablas de emisiones que se generan a través de los fabricantes nos dicen sus características tecnológicas, y en esas características tecnológicas viene cuantificado el nivel de emisiones de cada vehículo, dado el año en el que lo estamos tomando, ¿no? Como traen el año, pueden ser más viejos los vehículos, entonces emiten más. Estas tablas existen, estas tablas se pueden usar, inclusive los modelos, para cuantificarlo en función de estas tablas. Hay varios, nosotros usamos uno en particular, y bueno, estos son los resultados, ¿no? De los estacionamientos los muestreamos por la mañana y por la tarde. Hay una variación muy importante en la ocupación de los estacionamientos en la mañana, y en la tarde es diferente. Y bueno, hicimos este trabajo muy meticuloso para poder llegar a estos datos, ¿no? En cuanto a estos datos, nos parece muy importante reconocer el impacto que tienen los automóviles particulares. Fue tal el resultado que dijimos, a ver, espérame, ¿cómo está esto? ¿Es factible? ¿No es factible? ¿Estamos bien? Y encontramos un estudio para la Ciudad de México, de la Secretaría del Medio Ambiente de la ciudad, del 2016, en donde presenta datos muy similares, ¿no? Comparados con el Metrobús de la Ciudad de México. Cómo se emiten los gases de efecto invernadero, comparando auto particular, taxis, con el Metrobús. Y los resultados pues son muy similares. Entonces, bueno, pues tuvimos tranquilidad al respecto. Y bueno, después de esto empezamos a trabajar. Por ahí vi a alguien del Instituto de Movilidad de Transportes de Sonora, con el Instituto de Movilidad del Transporte de Sonora. Tenían datos muy similares a los de Pumabús, y creamos este marco conceptual, en donde empezamos a revisar trabajos del Centro Mario Molina, del ITDP, en donde hablan de movilidad sostenible. Bueno, lo que encontramos es que su enfoque es de infraestructura, hacia la eficiencia, con definición y cuantificación de elementos. Su visión es de ciudad, como un problema estructural en una escala, en un solo nivel. Entonces nosotros tratamos de incluir una visión, un enfoque sostenible hacia la transdisciplina,
en donde se definen interacciones de los diferentes modos de transporte. Nuestra visión es territorial, cómo se expande la ciudad, qué lo propicia, dado que es un problema dinámico a diferentes escalas y en niveles diferentes. Y uno de los enfoques principales hacia la sostenibilidad basado en sistemas complejos es la vulnerabilidad. Y esta la visualizamos como el impacto al medio ambiente, el impacto a la salud humana, pero también con una relevancia importante la inequidad al acceso del transporte. Y bueno, revisando los trabajos al respecto de movilidad, encontramos que a través de metodologías de análisis de ciclo de vida de los diferentes modos de transporte, encontramos que el que tiene más área de oportunidad, digamos, para trabajarlo, si se fijan, son 7 ciudades. Y cuando se trata de autos o de las demás modos de transporte es muy parejo, las barras son muy parejas, y las que presentan más diferencias son las barras que tienen que ver con el transporte público. Entonces decidimos enfocarnos más hacia el transporte público, cómo estudiarlo, cómo hacer que la gente se mueva más hacia el transporte público. Además de que como vimos los datos del Metrobús, es un transporte que emite mucho menos emisiones por persona. En el estudio, en las láminas anteriores, no mostré el valor que tienen las emisiones por persona por modo de transporte, ¿no? Es muy fácil hacerlo, los datos son totalmente disparejos, entonces hacer visualización de esos datos es un poco complicado, pero bueno, es muy importante ese dato. Y con eso decidimos hacer y enfocarnos en el transporte público. Y empezar por una caracterización. Este es Hermosillo, Sonora. Esta es la caracterización del transporte público de Hermosillo. En la primera imagen del lado izquierdo, la parte azul es la cobertura total del transporte público en la ciudad. La parte verde es donde no hay cobertura del transporte público. La siguiente imagen corresponde a la densidad de rutas por calle en la ciudad de Hermosillo, y vemos dónde hay más rutas y dónde hay menos rutas, ¿no? Los espacios naranja clarititos son donde casi no hay rutas o solo hay una. Por otro lado está la distribución de bicicletas por hogar en toda la ciudad. Esto es a nivel manzana, estos datos son a nivel manzana, y la última imagen corresponde a los automóviles por manzana en Hermosillo, Sonora. Entonces aquí estamos caracterizando un poquito los modos de transporte que hay en la ciudad de Hermosillo. Y bueno, ya yendo más hacia los resultados del trabajo, decidimos que los resultados, contra qué los vamos a comparar. Todos los resultados que hicimos del transporte público, no quise poner muchas láminas porque me llevaría mucho tiempo, pero bueno, hicimos análisis de frecuencias, hicimos análisis de capacidades, etcétera. Entonces, número de rutas, densidad de rutas, etcétera. Entonces decidimos que ese análisis contra qué lo íbamos a comparar, y decidimos usar las auditorías de seguridad vial que ya estaban realizadas. Y bueno, la lámina anterior mostraba la propuesta, y nosotros analizamos el área donde estaba la propuesta. El sitio de la auditoría es el punto azul, y bueno, dijimos, en esa propuesta hay que considerar que pasan demasiados autobuses, su velocidad máxima es de 77 kilómetros por hora, por lo cual proponer que se comparta el espacio entre la bicicleta y el autobús, pues prácticamente no es viable, ¿no? Este es el resultado, digamos, visual de lo que se analizó, cómo se comparte el espacio entre el auto privado, el transporte público y el peatón y la bicicleta, que es movilidad activa, ¿no? Entonces encontramos esta dificultad para integrarlo. Entonces, cuando se integra todo y se analiza el espacio, cómo se comparte, qué espacio se dispone para un modo y para otro, cómo se distribuye, se pueden encontrar este tipo de comportamientos y se puede analizar parada por parada toda una ruta o todo el sistema en su conjunto, o puntos muy específicos, como lo hicimos en este caso analizamos 4 auditorías de seguridad vial. Hicimos este mismo análisis,
pero bueno, esta auditoría en particular, donde está la universidad y el Hospital General de la ciudad, era la que presentaba más dinámica y nos quisimos enfocar en ella. Bueno, siguiendo con transporte público, en otro proyecto, también tratando de ver qué otras oportunidades de desarrollo social se pueden visualizar o encontrar analizando la oferta y la demanda del transporte público. En este caso, lo hicimos en la Ciudad de México, hicimos este trabajo el año pasado, se presentó en la conferencia de sistemas complejos del año pasado. Y bueno, el objetivo principal es calcular la diferencia entre el transporte formal e informal del transporte público y cómo se pueden medir ¿cómo se llama? La calidad y la cantidad de de este servicio a través de de los niveles socioeconómicos de la ciudad. Y bueno, primero, para poder definir, contamos con una base de datos de Where is My Transport. Es una empresa de Sudáfrica, pero basada en Londres, y está haciendo estudios de levantamiento de los sistemas de transporte público en África y Latinoamérica. Entonces usamos esa base de datos, teníamos todos estos datos y bueno, primero para analizarlos espacialmente decidimos hacer buffers de acuerdo a las paradas que tenía esta base de datos y en revisiones de literatura en donde se analiza la disponibilidad a caminar hacia las paradas de transporte público, encontramos ciertos datos, nosotros decidimos, como nuestra unidad base de análisis son los AGEPS, decidimos usar una metodología en donde la raíz cuadrada del área de todos los AGEPS nos daba un dato y estos fueron los datos que nos dieron, tomando en cuenta el área cuadrada de los AGEPS, no los datos de disponibilidad a caminar hacia los transportes públicos, que en realidad nos dio muy parecido el dato. Y con estos datos en la imagen del lado derecho pudimos ver la cobertura del transporte público formal e informal de la Ciudad de México. Hicimos todos los buffers y pudimos hacer una sola región con todos estos buffers de la cobertura de transporte formal e informal. Si vemos, bueno, la cobertura del transporte formal está muy delimitada a las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Es muy poca el transporte público formal que hay en el Estado de México. Y bueno, del lado izquierdo son las empresas que nosotros estamos empezando a caracterizar para otro estudio de formalidad e informalidad. Los puntos negros son empresas pequeñas de menos de 5 trabajadores y las de color son de más de 51 trabajadores. Entonces vemos cómo eso influye en la distribución del transporte público. Y bueno, lo que encontramos fue que la informalidad disminuye conforme sube el nivel socioeconómico. En el caso del nivel más alto encontramos lo contrario, pero eso lo atribuimos a que en la base de datos de niveles socioeconómicos que usamos hay muy pocos AGEPS con nivel muy alto. Y bueno, con estos datos también, esta base de datos de Where is My Transport contiene información de asientos, del tipo de vehículo que tiene cada una de las rutas de todo el transporte público de la ciudad y dado el tipo de vehículo, el número de asientos. Y bueno, esto fue lo que encontramos en el ratio que hay entre asientos y personas en cada una de estas paradas. Y bueno, vemos que los niveles socioeconómicos bajos tienen una deficiencia muy importante de asientos por persona, mientras que el nivel socioeconómico alto no pasa eso, ¿no? Y bueno, la redundancia entre formal e informal nos da una buena idea de que en los niveles más bajos el transporte predominante es el informal. Y bueno, eso es en cuanto a movilidad y transporte, haciendo estudios de movilidad humana, cómo se mueven las personas de su casa al trabajo, hacer otro tipo de actividades. Tomamos este estudio como base para hacer el siguiente estudio que estamos realizando, que es cómo el comportamiento de la movilidad
dado el tipo de trabajo y sus implicaciones sobre la informalidad. Estamos trabajando con la base de datos de DNUE, en donde viene el sector del trabajo y el número de trabajadores en cada una de estas empresas. Y bueno, hay dos tipos de características para poder definir si un trabajo es formal o informal. Hay muchos, estamos buscando más, pero en general las empresas pequeñas tienden a operar de manera informal, mientras que las empresas grandes tienden a operar de manera formal. Los trabajadores no calificados tienden a ser informales, mientras que los que están calificados tienden a tener trabajos formales. Bueno, el tipo de trabajo, actividad económica asignada a la empresa, el número, son datos que se tienen de esta base de datos de NUE y con la que estamos trabajando para definir esto. Por otro lado, también tenemos datos de telefonía celular en diferentes ciudades. Estamos comparando Ciudad de México con Río de Janeiro y el área de la Bahía en California, en donde estamos determinando lo que les comentaba en un principio, los radios de giro, cómo se mueven las personas. Si vemos en la gráfica, tienen comportamientos muy diferentes, la Ciudad de México, Río de Janeiro y el área de la Bahía, en donde los kilómetros que se mueve la mayoría de las personas en Ciudad de México y en Río de Janeiro andan por los 15 kilómetros o menos, mientras que en el área de la Bahía se extienden hasta 40, 45 kilómetros o más, ¿no? Hay datos mucho más grandes que eso. Entonces, estamos midiendo eso y por qué se mueven junto con la distribución espacial de los trabajos formales y los trabajos informales. ¿Quién se mueve más? Los que tienen, o quién recorre a distancias más largas, los que trabajan en la informalidad o los que trabajan en la formalidad. Es lo que estamos tratando de trabajar. Y bueno, tratamos de integrar diversas disciplinas en el estudio de ciudades hacia la sostenibilidad y su resiliencia, en donde la calidad y el medio ambiente son importantes. Hay muchos trabajos que se están haciendo de conectividad ecológica urbana en diversos lugares, en donde los espacios públicos verdes, corredores verdes, áreas protegidas, etcétera, están jugando un rol muy importante para definir o redefinir la conectividad de las ciudades hacia hacerlas más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, como lo establece el ODS 11, ¿no? Entonces, se está trabajando en integrar muchos datos al respecto, sociales, de trabajo, de disponibilidad de agua, de movilidad y demás, y el impacto al medio ambiente, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la problemática de la sostenibilidad? Como recientemente ya se está estudiando mucho los límites planetarios, ¿no? Cómo estamos excediendo y en cuáles se está excediendo más el límite planetario. Como les decía en un principio, los recursos en el planeta son finitos. La explotación o el consumo está creciendo de manera exponencial. Entonces, hay formas de medirlo, se está trabajando en estas metodologías para medir los límites planetarios, cuándo se exceden, dónde están. Entonces, es bien importante integrar estos datos y métricas para dar un seguimiento y evaluación adecuados, así como la formulación precisa de las políticas públicas, ¿no? Esto tiene sus dificultades. Hay países que tienen ya una tradición muy importante en la colección de datos, en el análisis de datos, en dar seguimiento a estos datos, pero aún así el análisis y la construcción y el razonamiento matemático para poder tener indicadores mucho más precisos hacia dónde vamos, es muy importante empezar ya a desarrollarlos más y sobre todo a implementarlos como políticas públicas en las ciudades. Y bueno, ya como consideración final, me gustaría decir que, bueno, comprender a las ciudades es fundamental para abordar los principales desafíos globales, desde el cambio climático hasta la resiliencia económica, ¿no? Y bueno, aunque se perciben cada vez más como unidades socioeconómicas fundamentales, el tejido detallado de las actividades económicas urbanas solo recientemente es accesible al análisis integrales gracias a la disponibilidad de grandes conjuntos de datos como los que estábamos mostrando en las láminas anteriores. Y bueno,
la diversidad intrínseca de las actividades humanas trasciende las escalas del esquema de clasificación tradicional. Esto tiene mucho que ver con la heterogeneidad, ¿no? Y para nosotros la heterogeneidad es muy importante para ver de manera conjunta el comportamiento colectivo individual de las personas, donde se ha encontrado que la heterogeneidad favorece la evolución de la cooperación, dado en el comportamiento cooperativo de largo plazo resiste fácilmente el comportamiento no cooperativo de largo plazo. Esto le da cierta resiliencia a las comunidades o asentamientos humanos. Y esto tiene concordancia con la noción de que las ciudades crecen desde abajo hacia arriba, con la concentración de millones de individuos y agencias que generan estructuras de complejidad que son virtualmente imposibles de manejar, controlar o rediseñar desde arriba hacia abajo. Esto es muy claro cuando empezamos a analizar cómo gobiernos, instituciones han tenido muchas dificultades para cambiar la trayectoria de la sostenibilidad de las ciudades, de las personas, de las comunidades, de las actividades económicas. Entonces, tener en consideración esta organización o autoorganización desde abajo hacia arriba de las personas hacia las instituciones es bien importante considerar. Y bueno, ya por último, hay estudios no tan recientes, pero que ya contemplaban esto, ¿no? La sostenibilidad persuasiva, cómo hacemos que las personas vayan cambiando poco a poco sus hábitos de consumo, sus hábitos de movilidad, etcétera, con el fin de mejorar el medio ambiente y mejorar la dinámica urbana, la dinámica de movilidad, la dinámica social en las ciudades. ¿Cómo se hace de abajo hacia arriba para modificar estas conductas y tener un impacto en la formación o en la formulación de políticas públicas que realmente impacten y mejoren la sostenibilidad de las ciudades? Eso es todo. Muchas de mi presentación. Gracias. Muchas gracias, maestro Marco. Pues muy interesante, igual cómo abordar desde los sistemas complejos el tema de la ciudad, el tema de la movilidad. Y bueno, igual comentarle que ya aquí en el chat nos han dejado algunas preguntas. Posteriormente de la presentación del doctor Iván, vamos a hacer las preguntas para que nuestros ponentes puedan ayudar a responderlas. Y bueno, pues ahora vamos a dar paso a la presentación del doctor Iván Yasmani. Y bueno, antes de que él comience con su presentación, déjenme presentarle un poco acerca de él. Bueno, el doctor Iván Yasmani Hernández Paniagua está actualmente en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, en el Departamento de Ciencias Ambientales, en el grupo de Fisicoquímica de la Atmósfera. Bueno, tiene una formación académica con un doctorado en Ciencias de la Tierra por la Universidad de London Royal Holloway y bueno, también es maestro en Biotecnología Ambiental por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, con una formación inicial en Ingeniería Bioquímica por el Instituto Tecnológico de Celaya. Sus líneas de investigación se enfocan en la identificación, monitoreo y modelación de procesos y rutas de exposición personal a contaminantes en microambientes, así como el estudio de las dinámicas y transformaciones en la atmósfera de contaminantes con efectos en la salud y el medio ambiente. Cuenta con experiencia como investigador en la cátedra de CONACYT, también fue asociado postdoctoral en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM e investigador asociado en el Tecnológico de Monterrey y bueno, desde 2020 es investigador de tiempo completo en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. También cuenta con distinciones por el Departamento de Ciencias de la Tierra de la University of London Royal Holloway y bueno, con una mención igual por la Red Mexicana de Talentos en el Extranjero y con la vicepresidencia de la Sociedad Mexicana de Estudiantes en el Reino Unido de 2012 a 2013 y profesionalmente se encuentra también afiliado a la International Society of Exposure Science, a la Unión Geofísica Mexicana y a la Geochemical Society and the European Association of Geochemistry, European Geoscience Union. Y bueno, pues ahora sí le vamos a dar paso al doctor Iván Yasmani para que también nos hable como de esta cuestión, ¿no? De los desafíos de la movilidad y los retos medioambientales. Adelante, doctor. Gracias, Sharon. Muy buen día para todos. Muchas gracias al PUEC por la invitación para platicarles el día de hoy acerca de la interrelación entre los desafíos de la movilidad y la contaminación ambiental, que
Es un problema que tenemos presente ya en nuestros días, pero que lamentablemente al momento que se diseñan las políticas o que se hacen planes, no se toma en cuenta en particular la contaminación que tiene efectos en la salud, y ahorita les voy a platicar por qué. Voy a comenzar agradeciendo a todas las personas que participan en los diversos proyectos que hemos hecho, porque si no luego se me olvida, por eso ahora decidí ponerlos al inicio, entonces se me han olvidado. Los resultados que les voy a presentar se han obtenido en diversos proyectos que han participado de investigadores nacionales, internacionales, técnicos, académicos de aquí de la UNAM y estudiantes que han realizado sus estudios de posgrado. Bueno, ¿por qué es importante? Ya previamente platicaron de la relevancia de considerar la movilidad. Y bueno, esta tabla que ustedes pueden ver presenta los resultados de la encuesta de origen-destino del 2017. De hecho, estamos más próximos a la siguiente encuesta que se hace cada 10 años que a esta anterior. Pero bueno, es la información que tenemos. Y lo que nos dice es que la mayor porcentaje de la población, el mayor share, se traslada diariamente en transporte público en la Ciudad de México. Voy a hablar específicamente de la Ciudad de México. Algunas de los hallazgos son aplicables para otras ciudades o para la mayoría de las ciudades, no solamente nacionales, a nivel mundial. Tenemos un porcentaje también relevante en transporte privado y algunos otros, bueno, pues que se trasladan en medios de movilidad activa, bicicleta o algún otro tipo, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la movilidad y el transporte público o el transporte en general? Primero, es importante que ustedes se familiaricen con el concepto de exposición personal y un microambiente. Nosotros, toda la población y todos los seres humanos estamos expuestos a contaminantes. En cualquier momento, no hay ningún lugar en el que estemos situados que no estemos rodeados por contaminantes de cualquier tipo. Entonces, la definición más sencilla o más general de qué es la exposición es el contacto entre un individuo con un agente biológico, puede ser polen, puede ser contaminantes, puede ser gas de efecto invernadero, puede ser incluso algún contaminante o estresor no químico como lumínico o sonoro y o sonoro. ¿Por qué es relevante? Porque a nivel mundial la Organización Mundial de la Salud estima que al menos uno de cada 8 fallecimientos está estrechamente relacionado con la contaminación del aire, en particular muy fuerte de forma significativa con enfermedades cardiovasculares. Y cuando ya nos vamos a una escala de 24 horas, lo que hacemos la población en general, el transporte diario representa el periodo en el cual nosotros como población estamos mayormente expuestos a contaminantes y principalmente a fuentes vehiculares. En general tenemos diversos tipos de emisiones vehiculares y por ende, de emisiones de contaminantes y por ende diversos tipos de contaminantes. Pero en particular los vehículos son una fuente muy amplia, tanto vehículos a diésel como vehículos a gasolina. Y las figuritas que se muestran aquí abajo, que son de un artículo publicado por el grupo de Evidence, ellos hacen estudios de exposición a contaminantes en Europa y han trabajado mucho desde la década pasada en entender y investigar, cuantificar qué tipo de contaminantes y cuáles se emiten y respiran las personas cuando hacen sus actividades. El carbono negro, no sé si ustedes lo sepan, pero se emite principalmente de la combustión de diésel por camiones pesados. Esto incluye metrobuses, camiones de transporte, camiones de carga. Y bueno, tiene efectos en la salud negativos que van desde afectaciones simples del sistema respiratorio hasta el incremento en la posibilidad de sufrir un infarto. Entonces, cuando ellos han investigado en escalas de 24 horas cuándo respira más la población, la grafiquita de la izquierda, no sé si pueden ver mi mouse, resume cómo cuando se comparan los diversos ambientes en los que están las personas, es un microambiente, un lugar delimitado por ciertas condiciones físicas y químicas, como la casa, alguna reunión social, la escuela, algún otro del transporte. Cuando están en el transporte es claramente cuando más contaminantes respiran. Y esto es muy relevante, si lo vemos en una escala ya de 24 horas representado, pues, no importa cómo te traslades, si vas en bicicleta, si vas en coche, si vas caminando, tú estás más expuesto cuando estás transportando.
¿Por qué es importante? Porque, como ya comentó previamente Marco, el, hay variabilidad espacial de muchas variables, eso ya lo saben ustedes. También existe para los contaminantes. El mapita que está mostrado en la parte superior izquierda muestra cómo se distribuyen el material, las partículas finas, que se conoce como material menor a 2.5 micras de su tamaño, son las que respiramos y que pueden llegar a traslocarse incluso dentro de los pulmones debido a su tamaño. Y varían, si se fijan, para el norte de la Ciudad de México hay una mayor concentración. Entonces, típicamente cuando realizamos evaluaciones de cómo están afectadas las poblaciones, qué variables hay, si hay asociaciones entre nivel socioeconómico, entre la presencia de escuelas, entre vialidades, consideramos que la población es estática, que la población no se mueve, y esto no es correcto. O sea, todos estamos en movimiento, nos desplazamos para un lugar para otro, y bueno, pues cuando hacemos estas suposiciones sin considerar la movilidad, tenemos que, bueno, hay regiones, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, donde hay mayores concentraciones en el norte por persona que en el sur. Bueno, pues debemos hacer un análisis de cuánto, dependiendo de la variable que estemos analizando, está o no correlacionada, pero esto no considera la movilidad. ¿Por qué es relevante? Bueno, porque dependiendo de dónde estemos situados, esta grafiquita muestra, de la izquierda, muestra la comparación de cuánto respira uno cuando está dentro en el transporte público. Incluye también medios activos, que es tanto caminar como el uso de bicicleta. Si lo comparamos con lo que se mide de contaminantes en los sitios de monitoreo, y bueno, los puntitos azules corresponden a los sitios de monitoreo, y eso es porque los sitios de monitoreo están diseñados, las estaciones, para representar a nivel poblacional, y están a una altura de entre 6 y 10 metros, no pueden estar cerca de fuentes significativas porque la afectan, pero no es lo que nosotros respiramos diariamente. Entonces, este estudio lo realizamos en el año 2017 y vemos, por ejemplo, que cuando nos trasladamos en bicicleta, y es algo muy relevante y va de la mano con lo que platicaban previamente, de no situar ciclovías junto a carriles primarios, porque pues va respirando el del vehículo al lado, el del vehículo adelante y el de más adelante, y a lo mejor está el de atrás. Entonces, en algunos casos puede llegar a representar hasta el doble de lo que típicamente estarían ustedes considerando que están respirando. Además de, como estamos en actividad física, estamos teniendo una mayor tasa ventilatoria y por ende ingerimos más contaminantes. Nuestra respiración de contaminantes es mayor. Se han considerado diversas políticas a nivel mundial. La gráfica de la derecha muestra cómo algunos estudios han propuesto alternativas a ciclovías, es decir, como en este caso, que no se vayan al lado de vialidades primarias, sino que vayan al lado de vialidades secundarias, como por ejemplo el caso de Copenhague, un estudio que realizó Hertel ya hace algunos años, en el 2008, y veían que claramente la gráfica, la rayita verde que se muestra aquí en la gráfica, corresponde a cuando las rutas por las que se iban los ciclistas no iban a la par de los camiones a diésel, es decir, de los autobuses principalmente. Y veían que claramente respiraban las concentraciones de contaminantes que potencialmente podían respirar. Entonces, esto es un principio que debe de ser considerado de diseño, en el diseño de infraestructura urbana, no solamente de vialidades, sino de algunos otros. ¿Y qué se conoce hasta la fecha que impacta cuánta contaminación respiramos? Bueno, pues el modo de transporte, la tecnología del transporte, qué tan cerca o no están cerca del arroyo vehicular, la ruta. Algo, retomando el tema que comentaban hace rato, es que hay dos grupos muy grandes de contaminantes. Aquellos que tienen efectos sobre el clima, que ya lo estamos viendo hoy en día con estos calores que tenemos, algunas olas nunca se han prestado o se han roto los récords de temperatura, y aquellos que tienen efectos en la salud. Muchas fuentes son conjuntas, son similares. Por ejemplo, el transporte emite tanto compuestos con efecto invernadero como es el CO2, el dióxido de carbono, pero también emite compuestos con efectos en la salud. Y esto es importante porque se sabe que hay una desproporción entre la emisión de contaminantes y lo que nosotros respiramos. Esta grafiquita corresponde a el equivalente por persona para un viaje de lo que emitirían. Pues se fijan aquí un metrobús que le caben 200 personas, pues nuestra emisión equivalente es de 5, pero si utilizamos un SUV o una motocicleta, es mucho menor la capacidad,
se va a 291, 237 veces nuestra emisión en gramos de CO2 por kilogramo por pasajero. Entonces, se ha identificado también que los grupos socioeconómicos que tienen menores ingresos y menor emisión por persona son los que respiran más. Y eso tiene que ver con el desarrollo de las ciudades, con cómo se han ido urbanizando y por una disparidad entre el ingreso y las zonas de asentamiento. Y es lo que se conoce como inequidad ambiental. Entonces, es importantísimo porque aquellas personas que viven fuera de los núcleos urbanos o en la periferia de los núcleos urbanos, que son los que viajan más, también son los que respiran más contaminantes. Entonces, es importante porque se sabe bien que la duración de los viajes condiciona tanto la exposición como lo que inhalamos cuando nos trasladamos de forma diaria. Y en el contexto actual de una mayor saturación de las vialidades, de un mayor incremento tiempo de traslado, de crecimiento exponencial de las flotas vehiculares, el índice de motorización en la Ciudad de México ya anda alrededor de 0.6, es decir, hay 0.6 vehículos por cada persona, pues es altísimo, muy, muy grande. Y tenemos un incremento promedio de 53 a 56 minutos de viaje en promedio del 2007 a 2007. Tal vez no es tanto, pero cuando lo multiplicamos por el número de personas se realizan, pues es muchísimo. Sobre todo si consideramos que en la Ciudad de México se realizan 35.6 millones de viajes al día. Pero esto, bueno, pues hay que escalarlo para cada ciudad y más o menos nos da un panorama. ¿Qué nos ha interesado? O sea, nosotros nuestros objetivos son, primero, realizar una evaluación de cuáles son aquellos transportes que condicionan más la cantidad de contaminantes que respiran las personas, pero también qué estrategias se pudieran proponer o se pueden proponer para disminuir esta inhalación de contaminantes. Entonces, lo primero que hemos hecho es evaluar, dependiendo de la configuración de las vialidades y de la zona geográfica donde están, cómo respiran y qué dinámicas hay de contaminantes. Y bueno, claramente esta comparación de la figura inferior a la izquierda corresponde a la parte espacial, donde pueden ver unas líneas. Pero bueno, globalmente lo que vemos es la comparación de los contaminantes medidos cuando uno se traslada en bicicleta, en camión a diésel, en un coche convencional, en un híbrido o caminando. Y curiosamente, algo que no es tan intuitivo es que alguien que camina es quien respira menos contaminantes. ¿Por qué? Bueno, porque van separados del arroyo vehicular, a diferencia de la bicicleta. O sea, las dos son movilidad activa, pero están en los opuestos. La mayor inhalación, la mayor exposición a contaminantes ocurre cuando vas en bicicleta, respirando más que cuando vas caminando. Esto tiene que ver con la separación que hay entre el arroyo vehicular y las aceras. Y bueno, también en muchos casos, sobre todo que hay vegetación, que hay barreras verdes o que hay algún tipo de barrera física que permite que las concentraciones no alcancen a los transeúntes. Esto es importante. Y cuando va uno inmerso en el tráfico vehicular en un coche o un camión, pues tiene mucho que ver con el tipo de tecnología y la configuración, si llevan el aire acondicionado, si vas cerrado. Y otra zona donde respira uno muchos contaminantes son esa aglomeración de vehículos, donde hay topes, por ejemplo, donde hay cruceros, y tiene también que ver con la cantidad de vehículos que se juntan, ¿no? En algunos casos el pico no es tan grande, sobre todo de emisiones, pero es ancho. Entonces, pasamos un mayor tiempo ahí. En general, la justificación para realizar este tipo de estudios es que la exposición a microambientes de contaminantes es importante porque nos permite determinar niveles de exposición en diferentes tipos de transporte, identificar factores que condicionan la exposición personal y determinar patrones de inequidad. También es importante porque no todos los compuestos son tóxicos, hay algunos que son mucho más tóxicos que otros, dependiendo de la composición química, en particular para las partículas y también para los gases. Entonces, cuando vamos en una seguidilla de pasos, en un flujo descendente de información, lo siguiente es que nos permite evaluar si las políticas se han implementado para reducir la exposición personal son efectivas o no. Y a final de cuentas, todo este conjunto de información que se genera y que se recopila, lo que nos permite es que se puedan evaluar y proponer estrategias de mitigación. ¿Cómo realizamos las mediciones o qué medimos? Bueno, pues nosotros literal
tenemos equipos que son pequeños, que se pueden llevar, que nos permiten ver compuestos orgánicos volátiles, que son principalmente hidrocarburos que salen de la quema de diésel o de gasolina. Vemos partículas también, algunas esas son naturales. Bueno, hemos evaluado diversos transportes. ¿Cómo lo hacemos? Pues literal hay voluntarios, principalmente han sido estudiantes que han realizado sus trabajos de licenciatura, de maestría o incluso de doctorado, que realizan mediciones y que a la par van tomando algunas otras variables, van tomando nota, porque esto nos permite a nosotros hacer un crosslink entre cuáles son aquellos determinantes que condicionan qué es lo que respira la población y dónde hay picos de contaminantes. Hemos evaluado también medios activos en rutas representativas. Algo que quiero mencionar es que debido a que estos estudios son puntuales, es muy complicado llegar a realizar, medir en todas las calles de las ciudades o medir en todas las ciclopistas. Es sumamente complicado. Entonces aquí es donde la parte de diseño experimental tiene mucha relevancia, porque bueno, no tiene que seleccionar de una forma, de alguna u otra forma, qué rutas vamos a medir de la forma más precisa posible. Les voy a platicar en general de la experiencia que hemos tenido sobre evaluar los impactos de la exposición a contaminantes, a partículas e hidrocarburos policíclicos aromáticos en el Metrobús. El Metrobús ha sufrido una serie de actualizaciones desde su implementación para el reemplazo de microbuses, por ahí en el año 2004-2005 en el corredor de Insurgentes, hasta la expansión de la ruta, de todas las rutas de la red. Me parece que la última es la 8, la 9, por ahí no recuerdo, pero se le ha dado mucho auge. Por ejemplo, ya hay dos rutas, la ruta 3, que es totalmente eléctrica, está la ruta 7, que no es eléctrica, es combina una tecnología híbrida, pero tiene el estándar de emisión más actual y más estricto. Entonces, lo que nos ha interesado es comparar, a ver, qué tanto respiran las personas y qué tantos impactos puede tener a largo plazo si se trasladan de una forma o de otra, o si, por ejemplo, usan un transporte eléctrico, como el caso del metro, donde no hay emisiones, comparado con el Metrobús, pero con diferente tecnología, y si la actualización de las flotas vehiculares que van desde Euro 3, Euro 4, Euro 5 y Euro 6, los estándares de emisión, cuando son reemplazados. Entonces, algo que ya se ha publicado, bueno, es que han evaluado las emisiones de diésel de la Secretaría, por una empresa contratada por la Secretaría del Medio Ambiente. Ya lo que observaron, es que efectivamente sí había una reducción cuando se introdujeron camiones más nuevos, que también algunos parámetros que se utilizan típicamente para comparar las tecnologías de emisión sufrieron disminuciones. Pero bueno, esto tiene que ser ya medido no en un laboratorio, sino tiene que ser medido en condiciones reales, como nosotros son las que estamos experimentando cuando nos trasladamos. Bueno, realizamos comparaciones para ver que los equipos que utilizamos en campo estén funcionando bien, que las mediciones sean correctas. Y lo que hemos encontrado, bueno, es que entre los factores importantes que condicionan cuántos contaminantes respiramos es la hora. O sea, por ejemplo, en la mañana, debido a las condiciones meteorológicas que hay, de meteorología, está la capa límite, es decir, la cantidad que tenemos los gases está más pegada al suelo, entonces tenemos más contaminantes, pero también tenemos más emisiones. A medida que pasa el día, se dispersan, tenemos una menor concentración y disminuye hacia la noche, incluso aunque sea hora pico de tráfico. Cuando lo comparamos con camiones, con el transporte eléctrico, en este caso el metro, vemos que hay patrones totalmente diferentes, las concentraciones no siguen necesariamente el patrón del tráfico vehicular. Pero algo que nos llama mucho la atención es que la línea 7, la que circula del Campo Marte hacia Indios Verdes, presentó concentraciones menores incluso que los niveles ambientales más bajos dentro de la ciudad, debido a la tecnología con la que está equipado. Y esto es sumamente relevante porque nos dice que el hecho de que se implementen nuevas tecnologías o que se introduzcan camiones bien equipados, que se les dé mantenimiento, sí pueden proteger a largo plazo la salud de la población.
incluso concentraciones por debajo de los que de los que llegamos a observar en el metro, el cual es un transporte que no tiene emisiones. Vimos que está muy relacionado, por ejemplo, en el caso de los metrobuses, donde hay incrementos cuando pasan camiones que son altamente contaminantes o cuando se hacen aglomeraciones. También hay temporadas en las que uno respira más que otros contaminantes. Por ejemplo, esta temporada nos han tocado periodos de muchas partículas, pero en invierno también. Y sobre todo, si nosotros vemos a nivel espacial cuánto respiramos y cuáles son aquellas zonas en las que se localizan más, está muy, muy relacionado con las partículas finas, en este caso, que es lo que le estoy comentando, con las avenidas donde hay alto tráfico y presencia de camiones a diésel. Es sumamente relevante y eso tiene mucho que ver con la parte de regulación, con la parte de emisiones. Este es la zona cerca de la central de Bastos y pueden ver claramente que si realizamos una categorización en percentiles entre las estaciones del Metrobús 1, línea 2, línea 7 y comparación con el Metro 1 y 3, esto lo realizamos entre el 2018 y 2021 prepandemia, 2020 prepandemia. Las mayores concentraciones se observan o corresponden a aquellos donde las rutas coinciden con alto tráfico a diésel. Por ejemplo, nos llama mucho la atención donde se cruza la línea 1 del Metrobús con Manuel González, con el eje 2 norte, porque ese es el único punto en la ruta que exhibía un pico importante, a diferencia de la ruta 2 del Metrobús, que sí se veían segmentos seguidos donde hay altas concentraciones. Y si uno se va a nivel ya más local, más de escala, a nivel de calle, los sitios donde se ve más son las paradas, es decir, las personas cuando estamos esperando el transporte en las mismas paradas del Metrobús, es el mismo camión el que nos está, se llama un efecto de fumigación, estamos respirando lo que está emitiendo y esto nos permite elaborar mapas de riesgo de exposición para poder generar estrategias. Disculpa cómo voy de tiempo, Sharon, ¿cuánto tengo? Todavía tiene unos 15 minutos. Perfecto, gracias. Entonces, les comentaba hace un momento que el impacto es importante por la disminución que ha habido. Es la gráfica que les presento aquí, muestra disminuciones. ¿Cuánto cambió cuando autobuses más actuales reemplazaron autobuses viejos dentro de las mismas rutas? Los puntitos rojos le corresponden a autobuses con tecnología más antigua, que se llama Euro 4, y los azules a Euro 5. A veces las limitaciones propias de las ciudades y de cómo operan las cosas no nos permiten realizar comparaciones uno a uno, pero si uno lo mide lo más cercano posible, el punto verde comparado con el rojo, con el azul, pues está muy por debajo, que es corresponde al más actual. Entonces, cuando uno ya lo analiza en una línea de tiempo, pues vemos que las concentraciones o los más contaminantes dentro de los camiones es Euro 4, Euro 5 y EPA 16 o Euro 6, ¿no? Pero además vemos, por ejemplo, que en los autobuses más limpios no hay disminución de las concentraciones, es decir, no hay variación, no cambia, y eso más o menos se mantiene constante. Si nosotros comparamos con lo que se mide a nivel ambiental, que es lo que les platicaba al inicio, que es importante también comparar con cuánto hay en el ambiente, es decir, cuánto más por encima estamos de lo que están midiendo las estaciones. En la mañana es bastante alto, estamos hasta 200 microgramos. Estamos hablando como de unas 4 veces más de lo que se mide en los sitios de monitoreo. Y de forma interesante, incluso en el metro también, a pesar que no hay emisiones, también estamos a veces entre 2 y 3 veces más alto. Pero nuevamente, en el caso del camión del Euro 6 de la ruta 7, estos de dos pisos, que están muy padres, están muy similares prácticamente a lo que están viendo en el ambiente. Esto quiere decir que la tecnología con la que están provistos de aire acondicionado, pero pues tienen un filtro de recirculación de partículas para retenerlas, que tienen las ventanas cerradas, no solamente se ve padre, sino también nos ayuda a proteger la ciudad la salud de las personas. Algo que estamos haciendo, bueno, es comparar a ver qué tanto hay o qué tanto efecto tienen las concentraciones en el ambiente sobre esto que estamos viendo, ¿no? Para ver si es una estrategia de decirle que los tomadores de decisiones o que las personas de movilidad me pueden decir, oye, ¿sabes qué? Está padrísimo lo que estás poniendo, nada más pone algo que tenga ventanas cerradas y aire acondicionado con recirculación, con filtro.
y que los filtros evidentemente reciban mantenimiento. Estos resultados ya se han visto también, no somos el único o las personas que han evaluado. Por ejemplo, en Colombia, donde se comenzó con el sistema del Metrobús, identificaron muy bien que cuando realizaron la actualización de tecnologías de Euro 2 a Euro 4, Euro 5, incluso Euro 6, había una disminución importantísima en la concentración dentro de los camiones de carbono negro. Algo que nos ha interesado a nosotros es ver, bueno, cuál es el impacto de la electrificación de la flota. Y a raíz de la introducción de los metrobuses de la línea 5, la estudiante Jacqueline Sánchez, que está haciendo su tesis de licenciatura, se puso a comparar cuánto hay de contaminantes dentro del metrobús eléctrico y dentro de un trolebús en la parte donde las rutas coinciden. Y lo que nos llamó muchísimo la atención es que, a pesar que el Metrobús tiene emisiones, pero tiene las ventanas cerradas, el trolebús que no tiene emisiones, las concentraciones que respiran las personas y que hay dentro de los camiones son mucho más altas en la mañana y disminuyen un poquito a mediodía y en la tarde, pero siguen siendo más altas. Observamos una distribución bimodal, es decir, que hay altas, luego disminuyen, luego incrementa la concentración, sobre todo en el horario matutino. Y esto es importante porque puede decir, oye, ¿sabes qué? Está padrísimo que pongas, tienes menos emisiones con trolebuses eléctricos, solamente pones ventanas cerradas. Son el tipo de recomendaciones que nosotros buscamos hacer. Los valores en los que hemos nosotros identificado son similares a lo que se han visto en otros lados. Ya vimos que los horarios de la mañana es cuando más respiran las personas prácticamente para todos los transportes, para todas las líneas del Metrobús, excepto para el metro, que sigue un poquito más el perfil ambiental. Y también medimos otros contaminantes. Por ejemplo, estos filtros, si se fijan, el de arriba con el de abajo son completamente diferentes. El de arriba se ve incluso negro. Bueno, es cuando había camiones todavía Euro 4 circulando y el de acá abajo ya hacemos camiones con tecnología Euro 6. Entonces, claramente se ve el efecto positivo de la disminución de emisiones y de la introducción de camiones con nueva tecnología. Tanto de diésel, evidentemente, pues también puede ocurrir para gasolina. Nos realizamos la caracterización de contaminantes de hidrocarburos policíclicos aromáticos, al menos para los 10 que tienen potencial carcinogénico, que se conoce muy bien, considerando que ambientalmente los números que se muestran aquí de 0.451 y 1.48 son los que hay en el ambiente, en el aire, es lo que hay típicamente. Y es muy claro, ¿no? Que para los camiones más recientes ni siquiera aparece, no lo detectamos, pero para algunos sí los hay y nos sorprendió mucho que incluso más, por ejemplo, en el caso del metro, que en camiones a diésel, ¿no? Y esto tiene que ver con que entran las emisiones y como no se dispersan, se va acumulando a lo largo del tiempo. Comparamos también de compuestos orgánicos volátiles. Nos llama mucho la atención que dentro del metro identificamos concentraciones muy altas de compuestos orgánicos volátiles, que son estos que tienen olor, los perfumes, los limpiadores de piso, y veíamos que tenía mucho que ver con los líquidos que utilizan para limpiar, para hacer el aseo. Y finalmente, con referencia a la primera gráfica que les mostraba de carbono negro, que nos dice mucho cómo las personas cuando se trasladan respiran contaminantes, en particular carbono negro, que es un proxy, un marcador específico para emisiones vehiculares. Este es el trabajo de Andrea Katia, que está realizando su tesis de licenciatura también. Hizo el monitoreo de cuánto respiran las personas de carbono negro cuando hacen diversas actividades en una escala de 24 horas aquí en la Ciudad de México. Y les presento dos perfiles, uno de trabajador de industria y uno de un conductor, y es muy claro, o sea, las escalas son prácticamente las mismas, pero cuando alguien un trabajador se traslada, hay algunos picos, pero cuando alguien está siempre en el tráfico, los picos son mucho más frecuentes. Entonces esto nos dice que sí, claramente hay una relación y que se tiene que considerar la parte de emisiones. Voy a cerrar, aparte no sabía si comentarla o no, pero ahorita que Marco les habló algo de la experiencia de COVID, el COVID nosotros lo hemos visto como un experimento no planeado que nos ha permitido realizar evaluaciones que bajo ningún otro escenario se podrían realizar por toda la implicación de
el impacto económico. Entonces, es importantísimo considerar que los contaminantes varían de año a año. No hay una regularidad, a veces pueden ser muy altos, a veces pueden ser muy bajos por efectos de dirección del viento, de lluvia, de calor. Entonces, lo primero que tenemos es que contar con datos robustos. Realizamos una modelación. Si alguien tiene un poco más de detalles, con gusto me puede contactar sin problema. Pero lo que queremos era quitar el impacto de efectos externos y quedarnos realmente con las variaciones netas a través de una metodología que se llama cálculo de anomalías, para poder identificar cuánto disminuyeron los contaminantes durante el periodo de COVID. Evaluamos todas las estaciones de monitoreo, pero en algún análisis las separamos por la mayor influencia. Tráfico comercial, residencial, de fondo, industrial, por los periodos en los cuales fase 2, confinamiento más estricto, nueva normalidad, segunda etapa, las diversas etapas. Y también consideramos los datos de venta de consumo tanto de diésel como de gasolina dentro de la ciudad, años previos con el 2020. Pueden ver que para 2020, para la fecha tanto de abril y mayo, que fueron la fase 2 y la fase 3, cuando fue el confinamiento más estricto, hubo tanto de diésel como de gasolina disminuciones significativas en la cantidad de ventas. En general, los contaminantes que analizamos, que son todos los contaminantes criterio, muestran una disminución muy clara, en particular aquellos que están relacionados con las fuentes vehiculares durante la fase 2, porque es muy claro, aquí está cómo cayó la movilidad, hasta 65%. Son datos de Google. TomTom y Waze muestran más o menos lo mismo. Entonces, a diferencia de la movilidad residencial que aumentó. Y bueno, pues aquí están los óxidos de nitrógeno, que son principalmente emitidos por vehículos, disminuyeron de forma muy clara, sobre todo en la fase 3, cuando había movilidad muy restringida. Y en el caso de las partículas, solamente observamos que hubo disminución clara cuando se conjuntó industria, fuentes de área y movilidad. Entonces nos dice que en algunos casos y para algunos contaminantes no basta con reducir las emisiones de los vehículos, tiene que ser un esfuerzo conjunto. Y esto es importante. Tal vez sí es importante para disminuir dentro del microambiente, pero no a nivel general, ¿no? Y esto, bueno, tenemos que seguir investigando. Voy a concluir ya que a nivel ciudad, bueno, observamos el mismo comportamiento, los cambios en los óxidos de nitrógeno se observan cuando hay restricciones en la movilidad, pero no así de las partículas, ¿no? Y para ozono, que es sumamente importante por los episodios que tenemos, se observó un incremento importante. ¿Por qué en algunos casos no pudimos ver cambios? Pues porque está muy relacionado con la época de incendios, y los incendios, hemos tenido episodios de 3, 4 días debido al impacto regional que tienen. Por ejemplo, el caso del monóxido de carbono. Pero en el caso del óxido de nitrógeno, del NO2, sí se observó muy claro cómo disminuyó durante la etapa de COVID. Y si nosotros lo comparamos, ven que tanta relación hay entre el confinamiento con las diversas actividades. Pues vemos aquí hay desde actividades de minería, de generación y transmisión de energía, de construcción. Sí lo hay con los niveles de contaminantes. ¿Qué beneficios tiene a la salud pública? Con esto voy a prácticamente terminar. Que se mejore la calidad del aire, bueno, se pueden disminuir el número de muertes prematuras debido al impacto de los contaminantes, sobre todo en particular para aquella que es mayor de 30 años, se puede disminuir la mortalidad crónica y también nos permite a nosotros obtener mejor estimación de la función de concentración respuesta que es requerida para estudios epidemiológicos. Entonces, en resumen, el impacto de realizar este tipo de estudios o que nosotros contemos con información, no solamente del transporte público, sino en general de movilidad, es que conocer la exposición y la inhalación, las inequidades, nos permite ir hacia las políticas públicas, generación de rutas limpias, modificación del mobiliario urbano, para hacer retroalimentación y mejorar las estrategias de mitigación. Muchas gracias. Con esto voy a terminar. Y si tienen alguna duda, con todo gusto. Muchas gracias, doctor Iván. Y bueno, pues igual yo creo que es sumamente importante analizar esta parte también de la vinculación, ¿no? De la exposición a la contaminación
al momento de desplazarnos y también cómo pues puede afectar en estos términos de salud que nos está comentando y la parte igual, ¿no? De la exposición a contaminantes a la cual nos encontramos. Y bueno, igual comentarles a las personas que están el día de hoy que pueden ir dejando sus preguntas en el chat, ya tenemos algunas, y si no también pueden levantar su mano ahí en el icono de reacciones para que puedan hacer su pregunta y les podamos como dar el acceso para abrir su micrófono. Y bueno, aquí una de las preguntas que ya nos dejaron es de Eric Espinosa. Nos dice, ¿qué tipo de transporte entra en la categoría de formal para el estudio que realizaron? Me imagino que esta pregunta va para el maestro, supongo, Marco. Gracias. Bueno, el criterio para separar formal e informal justo tiene que ver con las concesiones, pero el informal está también concesionado, pero están concesionados corredores y concesiones individuales. Son los peceros, básicamente, son todos los peceros, los verdes que vemos. El formal es Metro, son nueve agencias, Metro, Metrobús, RTP y son nueve agencias. Si gustas dejar ¿cómo se llama? Tu correo por ahí, te mando la clasificación de las agencias, pero básicamente el informal son los peceros. Y otro rasgo de la informalidad es que no tienen paradas establecidas. Los peceros se levantaron cerca de 4 millones de paradas aleatorias por día. Entonces, los peceros que vemos recorrer en la ciudad hacen alrededor de 4 millones de paradas aleatorias por día. Esto nosotros tuvimos que correr un proceso para determinar las paradas más frecuentes para poderles hacer su área de cobertura. Igual aquí otra de las preguntas que nos dejan en el chat es si existe algún tipo de transporte público donde se puede evidenciar más afluencia de la población con más poder adquisitivo. Esa es la pregunta que nos hace Axel Murillo. No, la verdad es que no intentamos acceder a las bases de datos bueno, tuvimos acceso a una base de datos de Uber, que sería lo más similar a esto. Solo tienen acceso a datos origen-destino, y por ahí tuvimos la oportunidad de ver un poco esta distribución, pero no, en general, más que nada el acceso es por disponibilidad en la zona. Por eso se hizo el trabajo de la disposición a caminar, ¿no? hacia una parada. Entonces ahí excluimos a mucha gente que no tiene cerca una parada. Y bueno, esos datos también son importantes, los estamos usando para otro estudio. Okay. Y bueno, igual aquí nos deja una pregunta Sofía Amador para el doctor Iván. Dice, ¿en qué punto se sitúan los transportes? O bueno, supongo que lo que nos está preguntando es más bien si han realizado, yo creo, estudios, sobre todo para transportes de carga o transportes de servicios, por ejemplo, dice que de construcción, y en qué medida es la afectación de esto sobre el medio ambiente y la salud en la población. Estoy tratando de entender un poquito, de desglosar la pregunta. Sí. Yo creo que ¿cuánto se puede resumir en cuánto contaminan? Ajá, exacto. Sí, los es. Bueno, lamentablemente las cuestiones económicas, lo que la experiencia nos dice es que los camiones que se destinan para este tipo de usos de traslado de materiales, de tabiques, de cemento, tienen más de 30 años y lamentablemente se les ha dejado de dar mantenimiento. Entonces las emisiones tanto de gases de efecto invernadero, lo que se emitan, como de contaminantes con efectos en la salud, tienden a ser muy altas. En Estados Unidos, por ejemplo, han identificado muy bien que les llaman superemisores, y estos vehículos a veces cuentan hasta por 30 o 40 vehículos pequeños de uso particular. Entonces es muy, muy relevante que se aplique la legislación. O sea, yo que todos nos ha tocado, y ahí están las autoridades a quien les toca, nos ha tocado ver cuando circulamos, que vamos pasando y por alguna avenida, nos toca que pasa, nos fumiga literal, ¿no? Con una nube de humo negra.
ese es el ejemplo más claro y bueno, pues ahí evidentemente lo que se tiene que hacer es aplicar legislación, o sea, esos son vehículos claramente, ostensiblemente contaminantes. Y bueno, aquí igual nos dejan esta pregunta que me parece que es para ambos, porque creo que lo vimos también con un poco de sus exposiciones, y es, ¿qué se tendría que, nos dice Israel Chaparro, dice, ¿qué se tendría que hacer desde las políticas públicas para mejorar la movilidad de la zona metropolitana? Y me imagino que también en esta cuestión, pues pensando en la cuestión medioambiental. Ahora sí que igual para los dos, no sé quién quiera contestar primero. A mí me gustaría comentar que el hecho de que la mayor parte de la población, y eso sale de charlas con diversos sectores, no únicamente con las personas de nivel de ingreso medio, es que en la medida que el transporte público sea más eficiente, las personas tienden a dejar de usar el transporte privado porque es mucho más barato y porque te quitas de rollos como encontrar estacionamiento, como mantenimiento. Pero eso lamentable no pasa aquí en la ciudad, ¿eh? O sea, yo he escuchado comentarios de colegas y de algunas otras personas, oye, pues el metro es tan ineficiente que lo que me hago en el metro de un viaje de lado a lado, me hago el mismo tiempo en el vehículo, nada más que con la diferencia es la comodidad. Entonces, ese es más o menos el sentido a nivel poblacional, ¿no? Y lo comentaba, por ejemplo, veía aquí en los comentarios ahorita, me gustaría comentar ahorita después sobre uno de los que está aquí, y qué bueno que hay personas de esa móvil, pero tiene mucho que ver con la eficiencia. O sea, si todo es un transporte eficiente, la población tendemos a utilizar el transporte público, y eso claramente no está pasando, no más claramente en el sentido del metro, por ejemplo. Bueno, en ese sentido, nosotros hemos trabajado en la visión del transporte público sobre el confort. Y una parte del confort tiene que ver con lo que dice Iván, que nosotros hemos analizado la eficiencia, pero es difícil porque hemos encontrado, por ejemplo, en trenes súper eficientes, o bueno, que deberían de ser súper eficientes en Alemania y en Japón, funcionan exactamente igual que el transporte público de aquí en México. O sea, tienen una distribución de probabilidad gamma que es igualita que Japón, Alemania y demás. Entonces nosotros nos enfocamos en la certidumbre. O sea, normalmente nosotros separamos el trayecto de viaje en varias partes, ¿no? Primero, de mi casa a la parada del transporte público. Esa yo tengo la certidumbre de cuánto hago siempre. O sea, yo siempre voy a hacer el mismo tiempo a la parada del camión o del metro más cercano, ¿no? El tiempo de espera es lo que le da más incertidumbre a un viaje en transporte público, porque una vez que me subo a donde llego, sé que si es tal hora, pues va a haber tráfico y se va a tardar más X transporte, pues si es el metro, y así, y yo llego, me bajo y caminar a mi escuela o al trabajo también es mucha certidumbre. Entonces, el gran factor de incertidumbre al momento de esperar a que pase el siguiente transporte es muy importante. Y eso, por ejemplo, aquí se hizo un trabajo del metro. Estas flechas que ven dibujadas en el metro fue una tesis de doctorado del doctor Gustavo Carreón del Instituto de Investigaciones Económicas de aquí de la UNAM, en el cual estuvimos involucrados. Y él tiene, o sea, hay factores muy importantes, por ejemplo, cuando hay mucha gente, mucha demanda, el tiempo que se tardan en subir retrasa. Este es un fenómeno que se conoce en transporte público, que es una formación de ponches, ¿no? Se van creando, de repente vemos metros o metrobuses que vienen cuatro pegados y luego vuelven a tardar en pasar y demás. Todos estos factores se están estudiando para mejorar el servicio, el confort. O sea, la gente lo va a usar cuando sepa el tiempo de su casa, su trabajo va a ser muy parecido siempre. Mientras haya variables que lo modifiquen en 15, 20 minutos, que es muy común, a veces yo puedo decir, me voy en metro, pero, o por ejemplo, aquí adentro de CU, ¿no? Me voy en Pumabús, pero pues si pasa luego hago 7 minutos a donde voy, pero si tarda 15 minutos en pasar, pues ya hice 20 y tantos, ¿no? Esa certidumbre es en la que nosotros estamos trabajando, y justo una de las
herramientas que sirven mucho para esa incertidumbre son las aplicaciones, ¿no? En Europa, en otros lados, tú entras a Google Maps y puedes ver dónde viene el siguiente camión del transporte público. O sea, no necesitas ni siquiera una app especial. Y en muchos lugares del mundo ya funciona así. Tú puedes planear y decir, yo voy a tal lado y me voy en transporte público y te dice exactamente el tiempo que vas a hacer, ¿no? Lo vemos en las aplicaciones de Uber y demás, que te dicen va a pasar en tanto tiempo y tú vas a llegar a tu destino en tanto tiempo. Entonces, toda esa certidumbre ayuda mucho al uso de otras opciones. Definitivamente, la opción siempre va a ser no usar el coche, ¿no? Cualquier otra opción es mejor. Y en cuanto a políticas públicas, pues desincentivar el uso del coche. ¿Cómo? Pues también como lo presentaba en uno de los trabajos, cómo administramos el espacio disponible para los diferentes modos de transporte, ¿no? ¿A quién le damos prioridad? Porque se dice, se va a quitar un carril a los coches y es una revuelta social, ¿no? Porque se le va a quitar poquito espacio al coche. Entonces, es bien importante eso y también, como decía Iván, el rediseño de los espacios de diferentes modos, pues hay que hacerlos bien, que no compartan el espacio con el transporte público porque tiene mucho impacto para la salud y la seguridad al momento de hacer uso de la bicicleta, por ejemplo, ¿no? Todos esos factores se tienen que considerar al momento de crear políticas públicas. Y sí, ni modo, aquí hay gente de Semovi, yo sí les diría, bueno, pues es una bronca que se tienen que echar con los automovilistas, pero ya es momento de echársela, ¿no? Ya no es cuestión de si sí o si no. Yo creo, a lo mejor para mí desde mi lado es muy fácil decirlo, hacerlo desde el gobierno es muy difícil porque he estado en trabajos transdisciplinarios en mesas de trabajo, de rediseño y demás, y es muy, muy complicado, ¿no? Tener activistas y gobiernos en la misma mesa es muy complicado, pero bueno, yo creo que ya es momento de rediseñar los espacios en función a quitarle espacio al coche. Muchas gracias, maestro Marco y doctor Iván. Aquí hay otra pregunta y nos dice Israel, ¿se tendría que apostar a la electrificación del transporte en la Ciudad de México? ¿Y en qué medida afecta que se siga apostando por invertir en grandes obras viales? Gracias. Sí, bueno, me gustaría nada más agregar al comentario de Marco, y aquí hay un par de comentarios que van en el sentido de disminuir el uso uno de ellos de Semovi, disminuir el uso de vehículos, o de que no se priorice el transporte privado sobre vías principales, lo cual estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, cuando se evalúa el trade-off, es decir, si tú mueves camiones o vehículos particulares a avenidas secundarias que tienen muchos más topes, que tienen muchas intersecciones, que tienen semáforos, vas a incrementar la cantidad de emisiones. Es decir, cierto, o sea, sí estamos de acuerdo en que, bueno, de acuerdo a la pirámide de movilidad, se deben ser los menos privilegiados, sí, pero el hecho de que tú no los privilegies te va a traer más problemas. O sea, hay que buscarle cómo equilibrarlo. No es nada más de, pues, como son privados, hay que mandarlos por otra. De acuerdo, todos tenemos derecho a la movilidad, solamente hay que hacerlo lo más consciente posible, ¿no? En términos de la electrificación, o sea, ahí es un tema bastante complejo. A nivel local, dejas de emitir en el sitio, en este caso en la ciudad, está bien. Emites en algún otro lugar, eso no se hace mientras no sean energías limpias, específicamente en el tema de los trolebuses, si lo queremos ver, pero se puede complementar todavía, ¿no? O sea, por ejemplo, me ha tocado a mí ver, ahorita que están las personas de Semovi aquí, que tienen aire acondicionado los camiones, pero no los usan. Entonces, pues, están dejando de ser una característica que ya pagaron por ella, el equipo ya está equipado, el camión ya está equipado, solamente cierren las ventanas y que los usen. Y entonces va a traer más beneficios que solamente dejar de emitir en la ciudad gases de efecto invernadero. Bueno, en cuanto a eso de los autos eléctricos o vehículos eléctricos en general, presenté una lámina de un análisis de ciclo de vida de los diferentes modos de transporte
como dice bien Iván, ¿no? O sea, dejas de emitir en un lugar, pero estás emitiendo en otros. Entonces, ese análisis de ciclo de vida desde la producción, uso y desecho de todos los bienes en general, se puede hacer de todos los bienes, en particular de los vehículos de transporte, pues se ve que no es tan impactante. Digo, yo la verdad... no soy fanático de los coches eléctricos, tienen muchas implicaciones logísticas ¿cómo se llama? Y de energía, que al final consumen energía y dependen de la forma en que se produce esa energía, ¿no? Y por el otro lado, la inversión en infraestructura vial, creo que hay un fenómeno que está muy bien estudiado desde hace ya un par de décadas que se llama demanda inducida, en donde, bueno, vemos estas imágenes de los highways en Estados Unidos que pasan de 6 carriles a 18, cómo se llenan muy rápido, ¿no? Sucedió aquí en el segundo piso, lo construyeron y a los 3, 4 meses ya había demasiado tráfico. A mí alguna vez me tocó circular de aquí de CU a Santa Fe. Me bajé de la camioneta, vi la computadora y mi velocidad promedio de aquí a Santa Fe a las 8:30 de la mañana fue de 7 kilómetros por hora. Entonces, aunque hagas terceros pisos, 20 carriles, se va a llenar. Y esto tiene que ver mucho con lo que decía hace un rato Esteban. Se generan viajes que no estaban generados. ¿Cómo le hacemos para políticas públicas? Pues hay que evitar los viajes, ¿no? Los viajes innecesarios. Por ejemplo, mucha gente agarra su coche para ir a 6 cuadras, 7 cuadras, o hacer otro tipo de cosas, que es la demanda inducida, ¿no? Si tú le facilitas a alguien que en lugar de hacer una hora a un lugar, le dices, hicimos una supervía y lo va a hacer en 15, pues esa supervía se va a llenar y al final va a seguir haciendo el mismo tiempo por el tráfico, ¿no? Entonces, la idea, por eso nosotros estamos estudiando mucho los centros de trabajo, las escuelas y demás, cómo están impactando la generación de estos viajes largos, si tienen que ver con la formalidad, la informalidad, con qué tienen que ver estos grandes viajes, ¿no? Que normalmente si se hacen en transporte público pues son horas, si se hacen en coche pues es una hora, ¿no? Sí hay bastante diferencia en usar un modo u otro cuando son muy largos los transportes. Cuando son cortos, la verdad es que es más bien de comportamiento o de comodidad. Yo no le llamaría comodidad, porque yo he visto personas que van en su coche súper estresados, gritándole a todo el mundo, tocando el claxon por todos lados, en viajes muy cortos inclusive, ¿no? Entonces, ahí yo lo de comodidad lo pondría entre comillas. Y bueno, esa es más la visión, cómo estudiar, cómo reducimos los viajes. El ideal es poner viajes en cero, ¿no? Pero no se puede. ¿Cómo se hacen de mejor forma, ¿no? De mejor forma y más sostenibles. Y bueno, pues ya para ir finalizando, nada más vamos a darle aquí a activar el audio a alguien que tiene una pregunta. A ver, tú. Listo, Eric. Hola, muy buenas tardes. Video. Espero que me puedan ver y escuchar. Sí. Genial. Esa es una pequeña pregunta y unas pequeñas consideraciones para el doctor Marco. Me llama mucho la atención que propone esta medición de tiempos, en que los softwares midan los tiempos de espera o que nos informen cuánto tardaría algún vehículo del transporte público en pasar. Sin embargo, ya existen o han existido en varios sistemas de transporte, como la tan polémica Línea 1, donde ya nos informaba antes de su renovación cuáles eran los tiempos de espera. Sin embargo, estos eran tan erróneos y ambiguos que terminaron por desaparecer. En caso de Metrobús, tenían un sistema de rastreo creo que era Mobility o City, no recuerdo bien el nombre de esta empresa. De repente ya es otra, ahora creo que es Honda, pero también el cambio generó muchísima más incertidumbre, generó ambigüedades dentro de los sistemas, incluso en las pantallas de registro aparecía una unidad y de repente desaparecía o aparecían nuevas unidades, no había congruencia, y eso generaba más conflicto en transporte. ¿Usted cree necesario generar un software específico para la capital, para la Ciudad de México, que se adapte a
ambigüedades de la ciudad, no traer sistemas extranjeros, sino generar nosotros un software de la mano de quién lo tendríamos que generar, porque entiendo que todos estos sistemas son extranjeros, son de otros países, pero tienen otra eficiencia, tienen otra forma de trabajo que no se adapta a la mexicana, y ni siquiera hablemos de Latinoamérica, que tenemos una movilidad bastante compartida, en algunos casos hemos escuchado, pero ¿por qué se hablan de sistemas de otras partes del mundo si el sistema de movilidad en este país es completamente diferente? Nosotros hablamos de tiempos de espera para un camión hasta de 1 hora. Me ha tocado en zonas un poco alejanas del centro de la ciudad, por ejemplo, Xochimilco y Milpalta, que hay autobuses de los formales que están concesionados que se tardan hasta 1 hora en pasar para realizar trayectos de 30 minutos. Y eso no están medidos. ¿Cómo, con quién debiéramos acercarnos? ¿Debiéramos nosotros generar el software o de plano dejarlo suelto? Me disculpo un poco el ruido, pero creo que estos son los planteamientos y espero que se haya escuchado. Agradezco muchísimo la ponencia y espero que sigamos teniendo estos conversatorios en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eric. Bueno, hay varias respuestas a eso, ¿no? Digo, normalmente cuando desarrollas software, no importa dónde se desarrolle, o sea, existen librerías, códigos que puedes tomar. En los últimos 5 o 6 años, el desarrollo de plataformas abiertas o de acceso libre ha sido muy importante, sobre todo si programas en Python, cosas así, encuentras librerías casi para hacer cualquier cosa, ¿no? Y no se habla de aplicaciones en el extranjero nomás solo porque sí, ¿no? Sino porque ya se implementaron y se usan de manera cotidiana. ¿Aquí qué pasa? Tienes razón, digo, yo uso el Metrobús bastante y el Metrobús es bastante preciso en decirte si va a tardar 1, 3 o 6 minutos. Si se fijan, más o menos, o sea, hacen el cálculo sobre en la estación en que está el próximo Metrobús, ¿no? Si está una estación, te dicen que tarda 1 minuto y tú lo ves y llega, ¿no? Tiene que ver mucho con las plataformas de software. No es barato mantener un sistema de este tipo. Afortunadamente, por el uso y por la necesidad, se están desarrollando más y más baratos. No porque sean más baratos, tiene que ver que sean malos, sino por la misma demanda se están generando mejores sistemas y tiene que ver mucho con la publicación de la ley de movilidad del año pasado, antepasado, en donde ya es requisito por ahí hay alguien del Instituto de Movilidad de Sonora, el Instituto de Movilidad de Oaxaca ya está trabajando en desarrollar el suyo y demás, y tiene que ver mucho con la infraestructura que requieren los camiones. Los camiones deben de tener un GPS que transmita por vía de telefonía celular o alguna otra vía los datos en tiempo real. Bueno, tiempo real entre comillas, porque normalmente traen un delay de 1 a 3 minutos, algunos tienen más. Pero sí es importante el desarrollo tecnológico, cómo se está haciendo y hacia dónde va. En México, en particular en Latinoamérica, yo no conozco ningún sistema que funcione súper eficiente como funcionan en Europa o en Estados Unidos, pero en México va hacia allá y se están desarrollando plataformas muy interesantes. Nosotros desarrollamos aquí en Seúl Puma Móvil, en donde tú puedes ver los autobuses de Pumabús traen su GPS, traen su tarjeta, su SIM de telefonía celular y están mandando su posición, ¿no? Implica mucho más cosas que nada más eso, ¿no? Implica mucho, pero mucho más cosas que solo eso. Entonces, lo que estamos desarrollando nosotros, justamente por los sistemas de transporte, son sistemas complejos, son muy cambiantes, son poco predecibles. Cualquier accidente, cualquier marcha o lo que haya, te descompone todo el sistema, pero hay modos de programar alguna red neuronal que esté prediciendo más a largo plazo. Por ejemplo, si tú vas a hacer un viaje el próximo jueves a las 8 de la mañana de donde sales a donde vas, pues te pueda predecir más o menos cómo va a estar la situación del transporte público o del modo de transporte que vas a usar en ese momento. Estamos trabajando en eso, pero es más predictivo, no es preciso. Para precisión, el desarrollo tecnológico que se necesita no es tan accesible.
tienes que pagarle a una empresa de telefonía celular los datos que estás mandando y recibiendo, etcétera. Tiene sus complicaciones, no es tan simple como hacer un software, ¿no? Tienes, por ejemplo, hemos encontrado casos donde pues, son sistemas concesionados, tienes que hablar con los operadores, con el sindicato, porque no quieren que tengas la ubicación de sus autobuses todo el tiempo, etcétera. O sea, es algo que no es trivial, pero se está trabajando y en la medida de que se normalice su uso, las aplicaciones van a ser más baratas, los datos van a ser más baratos y va a ser más normal usarlos. No nada más en la Ciudad de México, hay otras ciudades, en Hermosillo, el que tienen en Hermosillo que se llama UNE, me parece, funciona muy bien. El de Oaxaca, los pilotos que están haciendo están muy bien. En Mérida están haciendo un sistema bastante robusto, bastante bueno, que está funcionando muy bien. Entonces, pues para allá vamos. Muchas gracias, maestro Marco. Y bueno, pues creo que ya se nos acabaron las preguntas. Vamos a dar paso al cierre de esta sesión y agradecer tanto al doctor Iván y al maestro Marco por su tiempo y pues por hablarnos de este tema también que es muy importante, ¿no? Desde cómo nos movemos y cómo también esto está, pues digamos, vinculado también con cuestiones medioambientales, con el tema de los sistemas complejos, la contaminación atmosférica. Y bueno, pues muchas gracias. Igual a la audiencia por estar en estas 5 sesiones que tuvimos del coloquio Ciudad en Movimiento y agradecer también al equipo del PUEC que nos ayudó para que pues fueran posibles estas sesiones. Muchas gracias y saludos también a nuestros ponentes del día de hoy. Muchas gracias, Sharon. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Ahí les dejo mi correo. Si alguien tiene alguna otra duda, con gusto lo podemos charlar. Muy buena tarde a todos. Hasta luego. Gracias.